La definición de la psicología, que estudia la conducta del ser humano, de las personas, dentro de ese estudio que se está realizando con la psicología a todas las personas y al ser humano, podemos identificar su comportamiento ante la sociedad, ante su círculo de donde se desenvuelve, y también podemos identificar y estudiar profundamente si padecen de algunas patologías psicológicas. Se define dentro de esta rama. También podemos observar que todas las personas se comportan de diferentes maneras, no se comportan todas iguales, porque todos somos diferentes. La importancia de la psicología dentro de la comunicación, dentro de ella podemos encontrar que el comunicador primero tiene que adaptarse a las nuevas eras y también a la psicología. Dentro de esta psicología podemos encontrar que podemos estudiar un poco a las masas a las cuales vamos a llegar dentro de la comunicación. Dentro de estas comunicaciones estadísticamente podemos ver, por ejemplo, del 1 al 10, pues hacemos un estudio estadístico y podemos ver que 8 personas no creen en los extraterrestres, solamente 2. Dentro de esos 2 tenemos que demostrar si existen o no existen los extraterrestres. Porque, por ejemplo, yo, hablando como televidente, si yo veo un programa y ese comunicador me está diciendo que existen los extraterrestres y no me muestra el extraterrestre, yo no voy a creer. Entonces tenemos que tener una base para poder llegar a los televidentes, o en otros sectores, es el radio o la lectura. Así que todos tenemos que adaptar la psicología dentro de la comunicación y así poder estudiar con base y tener definición totalmente. Hablaré de los diferentes aspectos de la palabra comunicación. Cuando a uno le indican o le dan la palabra comunicación, a la mente se le viene sencillamente el enviar un mensaje, el entregar un mensaje como tal. Ese sería el aspecto fundamental de la parte de comunicación, pero cuando nos vamos un poco más hacia los libros, y sobre todo etimológicamente, la palabra comunicación significa comunicare, que llevado a la parte o el significado como tal, obteniendo el significado, es compartir que puede ser un mensaje o puede ser incluso también a través de señas o de otro tipo de elementos que pudiéramos utilizar precisamente para la comunicación. Así que es muy amplio la posibilidad de definir y de lo que puede significar la palabra comunicar, y sobre todo cuando lo unimos también a la parte psicológica. Entonces debemos ver varios aspectos y entender que siempre que se quiere comunicar, lo que se quiere es dar algo o enviar, en este caso un mensaje que nosotros lo traducimos sobre todo al habla, a través de códigos, a través de palabras, y que de esa manera lo vamos observando. Esa es la verdadera En esta parte hablaremos de las conductas y actitudes que generan defensa en la comunicación. Son muchas las barreras que muchas veces existen para que las personas se vean en esa situación de no lograr llevar un mensaje. Y muchas veces es porque uno de los lados, una de las partes, realmente no está dispuesta a recibir la comunicación que le entrega la otra persona. El no control precisamente de esas situaciones llevan a que se dé como aspecto de defensa el hecho de no poder comunicar algún mensaje. Siempre allí existe esa situación de complicación para que llegue el mensaje. Es muy importante siempre, sobre todo en el tema de actitudes, el tema del rechazo, por ejemplo, por parte de una persona que no quiere recibir ningún tipo de información, el hecho de no prestar atención muchas veces también es importante, o se genera una barrera cuando uno siente que está emitiendo un mensaje y del otro lado no hay la respuesta de recibirlo. También existe una barrera importante en esa área de esas actitudes o conductas que se pueden tener como elementos importantes para no transmitir o no lograr llevar un mensaje. Son elementos que hay que buscar siempre eliminar para que exista siempre una correcta comunicación. Bueno, pues dándole continuidad a los temas ya abordados por mis compañeros, tenemos de que ese mensaje que es dado a los receptores merece de un canal o un medio de transporte para que pueda llegar. Es ahí entonces donde hablamos de la comunicación verbal y no verbal. Las dos juntas o a simple vista podemos decir que la
el discurso, la exposición, por medio de los gritos, por medio de los silbidos, entre otros. Y cuando hablamos de la escrita, hablamos de aquella comunicación que podemos plasmar en imprenta, por ejemplo, o por decir un ejemplo. Cuando hablamos de comunicación no verbal, decimos que en estas entran los símbolos. Cuando hablamos de símbolos, podemos decir que tenemos los jeroglíficos, los íconos, entre otros. Estos que fueron creados hace mucho tiempo, y que aún en día, o ajustándonos a la comunicación de hoy en día, podemos decir que ha avanzado mucho, e incluso, o por tocar el tema, entra la parte del internet o la comunicación por medio del internet, algo que está haciendo mucho impacto social. Entonces ahí cuando mencionamos el chat, los correos electrónicos, entre otros. A modo de conclusión podemos decir que la comunicación tiene varios canales para que llegue a los receptores, pero que el objetivo o que la comunicación siempre va a tener un objetivo en general. El modelo de comunicación de David Berlo fue presentado por primera vez en su obra teórica El proceso de la comunicación, publicada para el año de 1960, en el cual explica principalmente cómo funciona el proceso de comunicación masiva y cómo recibe la audiencia los distintos mensajes que le son presentados. El modelo abarca desde componentes como los 5 sentidos del ser humano hasta el contexto y nivel social de los distintos públicos a los cuales va dirigido el mensaje. Esta teoría, que intenta explicar el proceso de la recepción de mensaje, ha sido principalmente relacionada con la comunicación de masas, pero es igualmente válida y aplicable a la comunicación interpersonal. David Berlo propuso un modelo que enfatiza cómo los atributos de los 4 elementos principales, fuente, mensaje, canal y receptor, afectan a la comunicación. Como Berlo define, la fuente es la creadora del mensaje, que es algún grupo o persona con una razón para emplear la comunicación. Este mensaje es la traducción de ideas de un código simbólico, como lo es el lenguaje o los gestos. El canal es el medio por el cual el mensaje es transmitido, y el receptor es la persona o grupo de personas que es el objetivo de la comunicación. También especifica la necesidad de decodificadores y codificadores en el proceso comunicativo. El codificador es el responsable de expresar el propósito principal en forma de mensaje. En situaciones cara a cara, la función del codificador es realizada por los mecanismos vocales, sistemas musculares y otros artefactos como la apariencia, vestimenta y ambiente que produce.